¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de lunes donde quiero hablarles de un lío y un lío grande que se está desatando a nivel de los organismos. Por un lado, debido a esa ordenada pelea de Jermell Charlo contra Tin Tszyu por parte de la Organización Mundial de Boxeo, va camino a un choque de trenes con los intereses de la Federación Internacional de Boxeo y aquel pacto que se había anunciado que ocurrió en el mes de enero allá en Puerto Rico. Y por el otro lado hay un lío desatado a nivel de la Asociación Mundial de Boxeo. Como ustedes saben, por decreto, por decisión del organismo, el rival de Alberto Puello, el número 1 en las 140 libras, al título vacante que se lo retiró la AMB a Josh Taylor, será el ucraniano Batir Akhmedov. Sin embargo, ha salido en las últimas horas una versión de que esto no fue aceptado por el equipo del venezolano Ismael Barroso y hay un lío de por medio que ya les voy a contar en qué puede terminar. También les voy a contar qué puede pasar con todo esto de Murtasaliev, que sería el rival de la FIB para enfrentar a Jermell Charlo y no Tin Tszyu, el rival de la Organización Mundial de Boxeo. Eso amenaza convertirse en un lío de difícil solución. Al mismo tiempo, la noticia que nos sorprendió en estas últimas horas, y es lo que va a cobrar o lo que ya cobró Jaime Munguía por esa pelea contra Jimmy Kelly. $2 millones. Ustedes me preguntan, ¿esto puede tener algún tipo de reacción? Sí, evidentemente. Hay que hablar porque es un despropósito y es una cantidad de dinero que en cierta manera viene a mostrar cuál es el actual panorama del boxeo y confirma muchas cosas que nos han tenido en duda sobre cómo mirar, sobre cómo medir esa carrera llevada de los pelos de Jaime Munguía, enfrentando solamente rivales a modo. De todo eso les voy a hablar en este nuevo video, sin filtros, sin rodeos y como siempre, directo a la yugular. Jermell Charlo, Alberto Puello y Jaime Munguía son los temas de este video. Voy a comenzar con el mellizo Charlo, que como ustedes saben aceptó enfrentar y poner todos sus títulos de las 154 libras en disputa en una pelea contra el australiano Tin Tszyu. Un hombre que desde hace mucho rato suena para pelear por un título mundial y que aparentemente todos creíamos que era el que estaba en el primer lugar de la fila una vez se dilucidara quién iba a ser el campeón unificado en aquella pelea que enfrentó a Castaño con Jermell Charlo. Se suponía que Charlo quizás iba a renunciar a sus cinturones y se iba a ir, pero sin ningún problema su equipo dijo que estaba dispuesto y ya habían empezado a negociar con el equipo de Tin Tszyu de acuerdo con esa orden realizada por la Organización Mundial de Boxeo. Sin embargo, en estas últimas horas apareció de atrás de la puerta, ya es noticia en la mayoría de los portales, la presencia del número 1 de la Federación Internacional de Boxeo. El equipo del ruso Vakhtar Murtasaliev anunció de que la OMB se saltó la línea porque el que estaba primero en la fila era Murtasaliev y no Tin Tszyu. Incluso todo esto puede determinar algún tipo de acción legal complicada porque el tema es entre dos organismos, pero se avecina un lío muy grande. Porque ustedes recuerden, aquello que ya había provocado un roce, un cortocircuito entre el CMB y la AMB, que fue el pacto que firmaron o que acordaron los 4 organismos en su reunión de enero de este año en Puerto Rico, donde las peleas donde hubieran títulos unificados iban a tener un acuerdo previo sobre quién estaba primero y quién estaba segundo a enfrentar al campeón. Y en este caso el tema es que Tin Tszyu viene sonando hace rato, pero resulta que Tin Tszyu no era el que estaba en el primer lugar de la fila, sino el que estaba en el primer lugar de la fila era el de la FIBE. Puede tener algo de razón por aquello de que la unificación aceptada en primer término era contra el campeón de la OMB, Castaño, y al campeón de la OMB, que fue una pelea a empate, se le otorgó la posibilidad de la revancha inmediata. No sabemos, no nos queda claro quién dio el paso al costado, si fue Tin Tszyu o si fue Murtasaliev, pero el tema es que hay un reclamo serio y que puede terminar en consecuencias graves porque pueden entrar en conflicto los dos organismos. Me refiero a la OMB
con la FIB en algo que se ha destapado recientemente cuando el Consejo Mundial de Boxeo tuvo una diferencia seria con la Asociación Mundial de Boxeo a raíz de que el CMB había decretado la pelea de John Zepeda contra Josh Taylor, poniéndolo en primer lugar de la fila para enfrentar al campeón unificado de 140 libras, y también la Asociación Mundial de Boxeo ordenó la pelea de Alberto Puello, el dominicano, contra Josh Taylor. Taylor no respondió y la AMB le quitó el título. Eso generó un problema grave con el Consejo Mundial de Boxeo. No sabemos si no están rotas las relaciones, porque el CMB también le había reclamado por la pelea ordenada entre el Gallo Estrada y Joshua Franco, que parece existía un acuerdo previo para que no peleara Franco todavía contra Estrada, y Estrada iría contra el vencedor del Van Rodríguez contra el tailandés Sor Rubisai. Todo eso generó un malestar enorme que determinó inclusive que la Asociación Mundial de Boxeo se cortara sola por su lado y ordenara precisamente una pelea por el título vacante. Determinó una sesión, una entrevista con todos los aspirantes entre los 6 primeros del calendario. Se suponía de antemano que Alberto Puello, que es el número 1 y el único que no está en discusión, podía enfrentar a Ismael Barroso, el venezolano, que estaba en el número 2. Sin embargo, la Asociación Mundial de Boxeo se fue para el lado de Batir Akhmedov, el ucraniano, y va a ser él el rival de Alberto Puello. Se les dio 15 días para negociar. Yo estuve hablando en estas últimas horas con la gente, la promotora de Puello, y me dijeron que sí, efectivamente ya habían comenzado a negociar los detalles de esa pelea. Sin embargo, en estas últimas horas, vean ustedes, apareció el equipo de Ismael Barroso. Osiris Fernández, que es el codirector del equipo de Barroso, ya anunció, esto está inclusive en la página de Ramírez, el conocido hombre de boxeo, que fue el que divulgó la información, ya se conoce por todos lados, y que el equipo de Barroso está dispuesto a caminar por las rutas legales y recurrir incluso a la justicia para que se le dé el lugar que le corresponde. Porque se habla, de acuerdo a la comunicación, de que a Akhmedov lo pasarían al segundo lugar de la clasificación y le perdería alguna posición Barroso, lo cual entra en conflicto evidentemente con los intereses del venezolano, que era originariamente quien debería haber enfrentado a Alberto Puello por ese título vacante. Si tenemos en cuenta de que ya ese título vacante generó problemas con el Consejo Mundial de Boxeo, que aparezca un problema ahora interno que puede terminar en la justicia, no se sabe en qué puede terminar todo esto. Mi primera conclusión es que estamos viviendo un momento realmente complicado en la relación de todos los organismos. Tengo en cuenta de que algunos se están cortando por su lado y pueden estar también tejiendo algún tipo de alianza. Tengo claro de que, por ejemplo, en esta última convención de la Federación Internacional de Boxeo estuvo presente Gilberto Mendoza. Inclusive él divulgó en las redes sociales una imagen de él, habló, inclusive le dieron el estrado para que hablara en esa convención, lo cual me sorprendió mucho. Y todo eso sucedió al mismo tiempo de que Gilberto Mendoza estaba en conflicto, en cortocircuito, como me gusta llamarlo a mí, con Mauricio Sulaimán por el lío de estas 140 libras. Y ahora, en estas horas recientes, hubo un tuit de Paco Valcárcel cuestionando a Gilberto Mendoza que fuera ya a darse el abrazo con el titular, el presidente de Venezuela, titular del régimen que está gobernando aquel país, que muchos países, como ustedes saben, no lo reconocen, me refiero a Maduro, y todo eso pudo haber generado también otro tipo de cortocircuito entre la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial. Todo esto lo que viene a enseñarnos es que están en una situación difícil, y el hecho de que la gente de Barroso, que también son venezolanos, amenacen con llegar a la justicia, pueden generar un problema aún mayor y muy serio para una Asociación Mundial de Boxeo que ha estado en dificultades por el tema de exceso de cinturones y aquella amenaza que en su momento recibieron de la ABC, la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos, de no sancionarles nada en este país y no empezaban a regularizar
empezar las cosas. En ese caso, entonces, uno llega a la conclusión de algo que ya habíamos denunciado en videos anteriores, y es que los cinturones unificados se han convertido en un verdadero lastre y en algo tóxico para las relaciones de los organismos y para la propia gestión de los cinturones. El hecho de que se ha dado, yo en estos últimos días publiqué en las redes sociales una reflexión sobre aquello de que los cinturones unificados muchas veces no son unificados en su totalidad en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de George Kambosos, para mí no unificó nada porque él no tenía nada, era apenas un retador mandatorio de un organismo de la FIB y de paracaidista que llegó, ganó una pelea y heredó cinturones que él no había unificado con nadie. Es decir, los recibió de arriba, le llegaron de poco menos que de regalo. Y algo parecido le sucede a Devin Haney, que fue a unificar en forma interna, porque él ni siquiera campeón era, tenía una condición de campeón de mentira contra otra condición de mentira que tenía Kambosos, que era franquicia, y de todo ese embrollo salió Haney con todos los cinturones cruzados sin haber unificado con nadie. Porque él no era campeón de nada. Se sobreentiende por un tema técnico, por una interpretación obvia, de que unificar es unificar, campeón contra campeón. Lo que hizo Canelo Álvarez, por ejemplo, que fue enfrentando a campeón y a campeón, lo que hizo Errol Spence, lo que hizo Jermaine Charlo, pero por ejemplo se da el caso también ahora con Tin Tszyu, no es campeón de nada, entonces no puede ser después considerado campeón unificado porque no unificó con nadie. Y creo que esa situación está teniendo como resultado este tipo de circunstancias en las cuales no se sabe cómo manejar a un campeón unificado que tiene responsabilidades con todos los organismos y le ponen uno por delante y otro después. Y si tenemos en cuenta de que todo eso no pasa de un negocio, es un negocio que está fallando entonces a la hora de que un campeón unificado atienda todo lo que tiene que atender. Es imposible. Entonces, volvemos a aquello de que alguna vez sugerimos de que el campeón unificado sea una condición independiente a la de campeón de cada organismo para que esto tenga un orden. Si no, es un caos total y va a terminar en la justicia con problemas muy serios, esta vez para un organismo que puede tener tantos problemas como en su momento tuvo el Consejo Mundial de Boxeo cuando estuvo a punto de irse a la quiebra y tuvo que pagar más de 13 millones de dólares a un púgil que se las ganó en la justicia. Cuidado entonces de que este lío con Barroso no termine siendo un lío mayor que ponga inclusive en entredicho la sobrevivencia de un organismo que ya está con problemas para poder manejar todos los errores del pasado. Me refiero a la Asociación Mundial de Boxeo. Son líos que en estos días se van a procesar y vamos a estar pendientes a ver lo que sucede. Y lo otro, obviamente, que simplemente quería mencionar es el hecho, vean ustedes aquí la información que divulgó Dan Rafael, cobró 2 millones de dólares por su pelea contra Jimmy Kelly, Jaime Munguía. Viva la cara de él que cobre tanto dinero, pero todo eso, en primer lugar, vean ustedes la diferencia. Jimmy Kelly cobró apenas $100.000 para empezar. Y después, los que estuvieron en esa cartelera es de $20.000 para abajo. La pobre Yocasta Valle, que fue una campeona, que fue a defender su título, que realmente dio una gran pelea, que fue una de las mejores peleas que vimos en esa cartelera allí de Golden Boy Promotion, cobró apenas $10.000. Hay púgiles que cobraron por debajo de los $1.500. Y Jaime Munguía, por una pelea que sabemos que fue a modo, contra un rival que llegó a subir de víctima, cobró casi 2 millones de dólares. ¿Qué explica esto y qué reacción provoca esto? Aquello que esto quizás explica la razón por la cual no hay tanto apuro en que el negocio Munguía pueda correr algún riesgo enfrentando a algún rival de verdad. Por eso evitaron a Lincanuli, por eso evitaron a Carlos Adames, por eso evitaron a Derevianchenko, por eso evitaron a Dimitrius Andrade, porque realmente es un negocio que les está dando buen resultado, están ganando buen dinero, se está haciendo millonario Jaime Munguía con estas peleitas y evidentemente en ese caso ahí está la razón por la cual suponemos no lo dejan pelear con nadie que los baje de esa nube que les está rindiendo tantos dividendos. Malo para el boxeo evidentemente, malo para nosotros los fanáticos, pero muy bueno para él que sigan inflando ese globo, ganando prestigio en base a los números y enfrentando a rivales que no son nada, como Jimmy Kelly, como lo fueron los rivales anteriores, aquel Ballard, y definitivamente inclusive
en pesos que ni siquiera pertenecen a divisiones, porque esta pelea contra Jimmy Kelly fue creo que en 165 libras, es decir, un negocio de circo que se está vendiendo, que le está dando buen resultado, pero a la hora de los aficionados no suma absolutamente nada. 2 millones cobró Jaime Munguía por esa pelea contra Jimmy Kelly.